Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión o encuentro de este módulo de endocrino. En esta tarde vamos a hablar de las patologías del páncreas, como va a ser la diabetes mellitus, muy conocida a nivel mundial. La diabetes mellitus se refiere a un grupo de enfermedades que afecta la forma en la que el cuerpo utiliza la glucosa sanguínea. Sabemos que la glucosa es vital para la salud, dado que es una importante fuente de energía para las células que forman músculos y tejidos. Y también es la fuente principal de combustible para el cerebro. Las causas subyacentes de la diabetes varían según el tipo, pero independientemente del tipo de diabetes que tengas, puede ser provocada por un exceso, es provocada por un exceso de glucosa en sangre. Un nivel muy alto de glucosa en la sangre puede provocar problemas de salud muchos problemas de salud y muy graves. Las afecciones de diabetes crónicas comprenden diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Las afecciones de diabetes potencialmente reversibles pueden incluirse cuando hablamos de resistencia a la insulina o lo que algunos autores también pueden llamar prediabetes y diabetes gestacional. Cuando tenemos una patología ya conocida como es la resistencia a la insulina o prediabetes, como para algunos autores, ocurre cuando los niveles de glucosa sanguínea son más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos como para clasificarlo con la patología de una vez descrita. Es a menudo un dato precursor de diabetes, a menos que tomemos las medidas adecuadas para prevenir su progresión. Mientras que la diabetes gestacional ocurre durante el embarazo y puede resolverse después del nacimiento. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un corte del páncreas donde vamos a ver histológicamente qué hay allí. En el páncreas ahora notamos que está compuesto por dos tipos principales de células. Los dos tipos principales de tejidos son los acinos y los hilotes de Langerhans. Los acinos secretan jugos digestivos en la luz duodenal y los islotes de Langerhans secretan hormonas a la circulación sanguínea. Cada islote está compuesto por células beta secretoras de insulina y también tenemos las células alfa secretoras de glucagón y células delta secretoras de somatostatina. La insulina reduce la concentración sanguínea de glucosa en la medida que facilita el pasaje de glucosa hacia los tejidos corporales. El glucagón contribuye al mantenimiento de la glicemia mediante el aumento de la liberación de glucosa desde el hígado hacia la circulación. La somatostatina inhibe la liberación de insulina y de glucagón y reduce la actividad gastrointestinal después de la ingestión de alimentos. Se puede pensar que la somatostatina prolongaría el tiempo de absorción de nutrientes mediante la disminución de la actividad gastrointestinal y aumentaría la utilización tisular de los nutrientes absorbidos mediante la inhibición de la liberación de insulina y de glucagón. Entonces, la insulina es una hormona anabólica por excelencia. Actúa o tiene acciones metabólicas, ya que la insulina promueve la captación de glucosa y aminoácidos por parte de los tejidos musculares, cardíacos y esqueléticos, la formación de glucógeno y la síntesis de proteínas en el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo, la producción de triglicéridos y lipoproteínas y la lipogénesis. Tiene acciones mitogénicas, como que la insulina promueve la iniciación de la síntesis de ADN en determinadas células. El estímulo más importante para la secreción es el aumento de la glucosa plasmática. La unión de insulina a su receptor activa vías de señalización de proteinquinasa activadas por mitógenos y por el pioinositol trifosfato. Entonces, ya más claro en qué es la diabetes,
nosotros podemos resumir diciendo que la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglicemia que resultan de un defecto en la secreción de insulina o un defecto en la acción de la insulina o un defecto en ambos mecanismos. ¿Cómo la vamos a clasificar? Bueno, tenemos diabetes mellitus tipo 1, que es mediada inmunológicamente o idiopática, la diabetes mellitus tipo 2. Otros tipos específicos de diabetes que conocemos son defectos genéticos en la función de las células beta, diabetes mellitus tipo MODY, enfermedades del páncreas exocrino, pancreatitis, neoplasias, fibrosis quística, endocrinopatías, como vamos a tener aquí, el síndrome de Cushing, feocromocitomas, hipertiroidismo, inducidas por drogas o agentes químicos, como son los corticoides, las infecciones, o también podemos mencionar síndromes genéticos asociados ocasionalmente con la diabetes, como vamos a tener el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, entre otros, y la diabetes mellitus gestacional. ¿Qué tenemos aquí? Algunas características entre diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué nos destacan? La edad de debut. En la diabetes mellitus tipo 1 tenemos que se ve a partir de los 4 o 5 años hasta los 15 años, y en la diabetes tipo 2 generalmente en adultos mayores de 30 años, aunque en la lámina dice 40 años. El cuadro clínico de debut, bueno, normalmente la diabetes mellitus puede tener un debut agudo o severo, y además en la diabetes mellitus tipo 2 lo vamos a ver de tipo progresivo o leve. Asociados al sistema de histocompatibilidad, tenemos que en la diabetes mellitus tipo 1 está presente y en la diabetes mellitus tipo 2 generalmente está ausente. En cuanto a su patogénesis, en la diabetes mellitus tipo 1 tenemos insulinopenia por destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, mientras que en la diabetes mellitus tipo 2 tenemos insulinoresistencia por un defecto en la secreción de insulina. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar? Poliuria, provocada por la glucosuria, diuresis osmótica, polidixia, polifagia y pérdida de peso. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 1, ¿qué características generales vemos en ella? Se produce por la destrucción autoinmune progresiva de las células beta pancreáticas. Generalmente esta destrucción es idiopática, pero a veces puede ocurrir luego de una infección viral. Tenemos que la secreción de insulina es mínima o nula, ya que tenemos una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas y que se presenta durante la primera infancia y la adolescencia. Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1, podemos tener una enfermedad autoinmune claramente aquí asociada a la destrucción de células beta, pero esta se puede desencadenar por una infección viral, y existiendo, mejor dicho, la predisposición genética, entonces la enfermedad autoinmune produce la destrucción de las células beta a nivel del páncreas, causando una falta absoluta de insulina. En consecuencia, aumenta la lipólisis, tenemos hiperglicemia y aumento de la degradación de proteínas. Anticuerpos asociados a la diabetes mellitus tipo 1. Tenemos anticélulas del islote, antidescarboxilasa del ácido glutámico, antitirosina fosfatasa, antiinsulina. En el mecanismo de autoinmunidad, nosotros podemos destacar aquí que debe siempre haber una célula presentadora de oxígeno para que se active el linfocito D. Una vez que se produce esta activación, van a haber liberación de citoquinas, de interleuquina 1, 2, la interleuquina 6, muy asociada a problemas inflamatorios. Está siendo muy estudiada hoy en día porque está asociada también con las patologías reumatológicas, y también la podemos ver elevadas en el COVID-19. A manera de información, se están midiendo las interleuquinas 6 para la administración de algunos medicamentos que minimizan los síntomas graves en el COVID-19.
Pero a lo que nos atañe, entonces tenemos unas células presentadoras de antígeno que se activan produciendo liberación de estas citoquinas, ¿verdad? Y vamos a causar la activación de células asesinas naturales o células killer a nivel de las células beta y se me va a producir una insulitis. Si vemos un corte de la célula beta pancreática, vamos a tener aquí la molécula de proinsulina. Se van a activar estos anticuerpos antiinsulina que hemos mencionado. Y entonces, ¿qué voy a tener con el aumento de los anticuerpos? Vamos a tener aumento de hormonas contrarreguladoras, como van a ser el cortisol, las catecolaminas, el glucagón y hasta la hormona del crecimiento. Esto me lleva a una disminución de los niveles de insulina. En la diabetes mellitus tipo 2, las características generales que vamos a encontrar es una insulinoresistencia que pueda estar asociada a insulinopenia en grado variable. Riesgo a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 va a aumentar con la obesidad y la inactividad física. Esto es lo que mencionábamos al comienzo como resistencia a la insulina. En la resistencia a la insulina generalmente puede estar asociada a inactividad física y a obesidad. Presenta también una predisposición genética y se presenta en adultos mayores entre 30 y 40 años. Mayor riesgo si son obesos o con distribución preferencial de grasa en la región abdominal, que es lo que conocemos como grasa visceral, que se ve mucho en el síndrome metabólico. ¿Qué tenemos en la diabetes mellitus tipo 2? Tenemos una disminución en la acción de la insulina, resistencia a la insulina o disfunción de células beta. Si tenemos resistencia a la insulina, tengo una disminución de la acción de la insulina. Y si tengo una disfunción en las células beta, también voy a tener una disminución, pero en la secreción de insulina. Estos dos factores son importantes como causantes de diabetes mellitus tipo 2. Si yo voy a un patrón evolutivo, puedo encontrar aparición de insulinoresistencia con normoglicemia, acentuación de la insulina resistencia con hiperglicemia postprandial y disfunción de las células beta e hiperglicemia en ayunas. El tejido adiposo y la resistencia a la insulina, ¿cómo van a estar asociados? Podemos notar que el tejido adiposo ejerce un papel en la génesis y mantenimiento de la resistencia a la insulina por la producción de sustancias proinflamatorias. Nosotros cuando tenemos pacientes con grasa visceral o síndrome metabólico, comenzamos a prepararlos para evitar que estos dos factores de riesgo a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque en el tejido adiposo pardo vamos a tener que se van a producir sustancias proinflamatorias que van a causar la liberación de ácidos grasos libres. Por lo tanto, van a haber sustancias que van a ser promotoras del aumento en la resistencia a la insulina. Y son factores que también me van a llevar a causar hipertensión, dislipidemia, trombosis, enfermedades arteriales coronarias, enfermedades cerebrovasculares, cáncer e inflamación. Entonces estas sustancias pueden ser el aumento de los estrógenos, la disminución de la adiponectina, el aumento de la adipsina, el aumento de la resistina, que son sustancias inflamatorias. En cuanto al tejido adiposo y la resistencia a la insulina, entonces tenemos aquí que mencionar a unas moléculas, a unas sustancias que se llaman adipoquinas. La resistina aumenta resistencia a la insulina, la adiponectina disminuye la resistencia a la insulina y la lectina disminuye ingesta alimentaria. En la diabetes mellitus tipo MODY, que vamos a encontrar varias formas de diabetes asociadas a defectos monogénicos de la función de las células beta. Esta diabetes es de la madurez o de la aparición en la juventud. Hay anormalidades en el locus 6 de distintos cromosomas, como van a ser el 1 y el 6.
herencia autosómica dominante, se presenta generalmente entre los 18 y los 25 años. Aquí vamos a tener una alteración en la secreción de insulina en una hiperglicemia moderada. La diabetes latente del adulto es una forma lenta y progresiva de diabetes autoinmune que se presenta en adultos. El diagnóstico se va a basar en 3 criterios clínicos. De inicio en la edad adulta, no requiere tratamiento con insulina al momento del diagnóstico y presencia de anticuerpos circulantes. La diabetes mellitus gestacional es una intolerancia a la glucosa de severidad variable que comienza o se reconoce por primera vez durante un embarazo en curso. Los criterios diagnósticos van a medir una glicemia en ayunas, la cual para dar diagnóstico de diabetes gestacional debe estar mayor o igual a los 22 miligramos por decilitro, a la hora en 180 miligramos por decilitro y a las 2 horas 153 miligramos por decilitro. Generalmente se hace entre la semana 24 y 28 y con una carga oral de glucosa de 75 gramos si comenzamos con una glicemia basal o una glicemia en ayunas de 92. Si por alguna razón cuando la paciente va al laboratorio y la glicemia en ayunas está en 180, pues debe comunicarse con su médico tratante porque la carga oral de glucosa de 75 miligramos no puede ser administrada. Entonces es cuestión de tener criterio y sentido común, reconocer primero cómo se encuentra la glicemia basal al momento de dar la carga de glucosa. Las características generales es más común durante el tercer trimestre del embarazo. La mayoría de los casos se resuelve espontáneamente y podría estar asociada a un mayor riesgo de anormalidades fetales. Los criterios diagnósticos de diabetes mellitus glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro o glicemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro a las 2 horas durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa. La prueba debe realizarse como establece la Organización Mundial de la Salud utilizando 75 gramos de glucosa en hidra disuelta en 375 mililitros de agua. Hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C mayor de 6,5%, síntomas de hiperglicemia o glucosa plasmática al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir al azar? Significa que en cualquier momento del día, sin considerar el tiempo transcurrido desde la última ingesta, nosotros pudiéramos hacer esta prueba y los síntomas clásicos de diabetes van a incluir entonces las 5 P de las que habíamos hablado hace ya un ratito. Cuando nosotros aquí mencionamos la hemoglobina glicosilada o la hemoglobina A1C, en este esquema le mostramos de dónde es que viene esa opción de hemoglobina A1. Y es que viene, estamos partiendo de una hemoglobina fetal, pero la hemoglobina A en su fracción A, que es la hemoglobina del adulto, en la fracción A1 es la capaz de recibir es la capacidad de recibir la molécula para hacerse glicosilada, mientras que la hemoglobina A0 es no glicosilada. Okay. ¿Qué conceptos tenemos que manejar aquí con mucho tino? Porque no todo el mundo o no a todos nos gusta mucho el término de prediabetes, pero en muchas bibliografías los van a conseguir como tal. Entonces prefiero comentárselos aquí, pero nosotros siempre partimos de un tema actual que es la resistencia a la insulina. Entonces, cuando tenemos una glicemia en ayunas normal, menor de 100, nosotros podemos tomar en cuenta que una glicemia entre 100 o menor de 126 ya podemos considerar una alerta. Y para hablar de una glicemia en ayunas como diagnóstico de diabetes, tiene que ser mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. En el caso de que hayamos solicitado la prueba de tolerancia oral a la glucosa, nosotros tenemos que tomar en cuenta que con el estímulo de los 75 gramos de glucosa, nosotros tenemos como menor de 140 como rango normal, mayor de 140 pero menor de 200 como rasgo de alerta y mayor de 200 como diagnóstico de diabetes.
melilitros. Entonces, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro después de una prueba de tolerancia oral a la glucosa nos da diagnóstico de diabetes. Complicaciones de la diabetes mellitus pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Las complicaciones agudas vamos a tener cetoacidosis diabética, estado hiperglicémico hiperosmolar no cetóxico y la hipoglicemia. La cetoacidosis diabética es más común en el diabético tipo 1, el estado hiperosmolar no cetóxico es más común en el diabético tipo 2 y la hipoglicemia puede cursar en ambas. Fisiopatológicamente, ¿qué tenemos aquí? Podemos partir de una deficiencia absoluta de insulina. Entonces, ¿qué va a suceder si tengo una deficiencia absoluta de insulina? Va a aumentar la lipólisis a nivel del tejido adiposo, que vamos a tener liberación de ácidos grasos libres con aumento de cuerpo cetónico. Entonces, ¿qué voy a tener? Hipercetonemia y cetoacidosis. Voy a tener además, si aquí vamos viendo, ¿verdad? En el caso de que sea un estado hiperosmolar no cetóxico, voy a tener entonces que partir de una deficiencia relativa de insulina, en cuyo caso vamos a tener una cetogénesis mínima o ausente, lo cual ya nos da un diagnóstico diferencial. Que voy a tener una disminución de la utilización de la glucosa que me va a llevar a una hiperglicemia. ¿Qué va a pasar aquí? Voy a tener una proteólisis en los tejidos periféricos y voy a tener gluconeogénesis y glucogenólisis. Esto me va a llevar también, obviamente, no solo con la disminución que estoy partiendo de la utilización de la glucosa, sino que con la glucogénesis y la glucogenólisis voy a tener un estado de hiperglicemia, con glucosuria y diuresis osmótica que tengo por deshidratación y disminución de la función renal. Entonces, en el estado hiperosmolar no cetóxico voy a tener una deficiencia relativa de insulina con un estado de hiperosmolaridad y una disminución en la función renal. En la cetoacidosis diabética yo voy a tener una deficiencia absoluta de insulina. Por parte del tejido adiposo voy a tener aumento de la lipólisis y aumento de los ácidos grasos libres. Esto me va a llevar a la formación de cuerpo cetónico, hipercetonemias y un estado de cetoacidosis. Las características generales, entonces, en la cetoacidosis diabética, hiperglicemia mayor de 300 miligramos por decilitro, entre 400 y 800 miligramos por decilitro, y en el estado hiperosmolar no cetóxico, de 600 a 1000 miligramos por decilitro en cuanto a hiperglicemia. Glucosuria elevada en la cetoacidosis diabética, al igual que en el estado hiperosmolar no cetóxico, pero un diagnóstico que decíamos, un tema que los diferenciaba, va a ser que en la cetoacidosis diabética la cetonemia es positiva, la cetonuria es positiva, mientras que en el estado hiperosmolar no cetóxico tenemos ausencia de cetosis y ausencia de acidosis. Vamos a tener aquí acidosis en la cetoacidosis diabética, acidosis metabólica, mientras que en el estado hiperosmolar la hiperosmolaridad plasmática es mayor de 320 miliosmoles por litro y va a cursar con urea aumentada, mientras que en la cetoacidosis la urea puede estar aumentada pero también puede estar normal. La hipoglicemia es un síntoma que aparece cuando la glicemia es inferior a 50 miligramos por ciento en plasma en el hombre o 40 miligramos por ciento en la mujer, o igual va a ser para hombres o para mujeres valores menor de 40 miligramos por ciento, va a ser hipoglicemia también. Entonces tenemos que podemos tener una hipoglicemia nocturna que generalmente se presenta entre la 1 y las 3 de la mañana, que se sospecha si el paciente sufre generalmente de diaforesis nocturna, cefalea matinal. Tenemos el fenómeno del alba, que es la liberación de hormonas contrarreguladoras entre las 3 y las 8 de la mañana. Y tenemos el efecto Somogyi, que es el síndrome de hiperglicemia post-hipoglicemia debido a la respuesta contrainsular a la hipoglicemia. ¿Qué sucede aquí en el efecto Somogyi? Bueno, generalmente el organismo echa mano de aquellas hormonas reguladoras para solventar esos síntomas de hipoglicemia y produce una hiperglicemia reactiva que dura poco.
¿Okay? Entonces podríamos tener el efecto Somogy, que son hiperglicemias poshipoglicemias. También podemos tener hipoglicemias de ayuno, que es disminución de producción de glucosa. Puede ser por el déficit de hormonas contrainsulares, por el déficit de sustrato, que lo vemos en la desnutrición, hepatopatía. Uso excesivo de glucosa, como es en el hiperinsulinismo, insulinomas, fármacos, o reactivas postprandiales, idiopáticas o funcionales, alimentarias o la diabetes mellitus tipo 2 de comienzo. Simpático-adrenales, que vamos a tener como síntomas simpático-adrenales, sudoración o diaforesis, temblor, sensación de hambre, ansiedad, palpitaciones, hipertensión. Por activación adrenal vamos a tener acciones del sistema simpático y parasimpático. ¿Okay? Puede preceder a los síntomas neuroglucopénicos. ¿Okay? Y pueden aparecer como hipoglicemias inadvertidas y no vamos a observarlos, mientras que en la neuroglucopenia, cuando la glicemia es menor de 40 miligramos por decilitro, o podríamos decir generalmente 40 a 30 miligramos por decilitro, una hipoglicemia severa que ya me va a dar síntomas neurológicos. Tenemos síntomas progresivos. ¿Okay? El trastorno, puede haber trastorno cognitivo y puede haber descoordinación motora, espasmos tónico-clónicos, convulsiones, bradicardia, hipotermia, y puede llegar a producir coma y puede llegar a la muerte si la hipoglicemia no se trata, por lo menos, con la mayor rapidez posible. Normalmente, ¿qué es lo que va a hacer cuando hay disminución de la glucosa arterial? Vamos a tener órganos como el hígado, como el riñón, como el músculo, ¿verdad? Que van a hacer que se liberen que liberen ellos sustancias que mejoren los niveles de glicemia. Entonces, ante los niveles bajos de glucosa, tenemos que hay una disminución de la insulina con un aumento del glucagón por parte del hígado. En el caso de los riñones, ¿verdad? ¿Cómo pueden ellos aumentar la producción de glucosa? A través de sus mecanismos adrenales, en la médula suprarrenal también por liberación de adrenalina, ¿okay? Noradrenalina. A nivel del músculo tenemos el precursor de glucógeno, como van a ser lactato y el glicerol, ¿okay? Van a producir que se activen en el caso de una hipoglicemia. Ahora vamos a ver las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Aquí vamos a tener complicaciones macrovasculares, como van a ser la aterosclerosis coronaria, cerebral o periférica, que la podemos ver en el pie diabético, o microvasculares, como van a ser la nefropatía diabética, retinopatía diabética o neuropatía diabética, tanto periférica como autonómica. Fisiopatológicamente, ¿cómo llegamos ahí? A través de varios mecanismos. Uno es el aumento de la vía de los polioles, aumento en la formación de productos de la glicosilación avanzada y activación de la proteína quinasa. En la vía de los polioles vamos a tener aquí que hay un aumento de la glucosa, y mientras la glucosa está más aumentada, pues más va a aumentar la aldosa reductasa, que es el paso de glucosa a sorbitol, y de ahí a fructosa. ¿Okay? En la formación de productos de la glicación avanzada, vamos a tener el producto Amadori, que es el producto final, cuando tenemos la ruptura del anillo de hexosa o de carbono. Entonces se rompe, se adiciona una molécula de aldehído, se forma una base chips y al final se forman los productos Amadori. En cuanto a la activación por hiperglicemia de la proteína quinasa, vamos a tener aumento de diacilglicerol y aumentos de las proteínas quinasa. ¿A qué nos va a llevar esto? A que hay una cantidad de sustancias, nos van a llevar a anormalidades en el flujo sanguíneo, permeabilidad vascular y angiogénesis alteradas, oclusión capilar, que es oclusión vascular, y liberación o expresión de genes proinflamatorios. Las complicaciones macrovasculares van a ser hipertensión, proliferación celular del músculo liso vascular, liberación de citoquinas, un estado de hipercoagulación con activación plaquetaria y fibrinolisis disminuida, que me van a llevar a vasoconstricción, inflamación y trombosis
por supuesto, esto lleva a lo que se conoce como la aterosclerosis. Esto es un corte de un glomérulo renal normal para nosotros poder distinguir aquí cuáles van a ser las causas de la nefropatía diabética. Nosotros aquí podemos distinguir la membrana basal glomerular, las células endoteliales, la cápsula de Bowman, células mesangiales y el podocito. Cuando tenemos un glomérulo diabético, nosotros vemos que hay una reducción en el número de podocitos, un engrosamiento de la membrana basal glomerular o una expansión de la matriz extracelular con una hipertrofia mesangial. Podemos ver las diferencias ya como se ven aquí. Al dañarse o al alterarse o reducirse el número de podocitos, pues va a alterarse la filtración glomerular. ¿Cuáles van a ser estas complicaciones en etapas? Hipertrofia o hiperfunción renal, ¿de acuerdo a qué? Si hay lesiones renales mínimas, si la nefropatía diabética es incipiente y hasta llegar a un periodo urémico, que vamos a tomar en cuenta aquí la histopatología, cómo se va a ir disminuyendo la filtración glomerular y la excreción urinaria de albúmina. Las complicaciones de neuropatía diabética son anormalidades en la conducción y función nerviosa de la parte mielínica y hay daño axonal. Generalmente afecta nervios periféricos que pueden ser sensitivos y que pueden ser motores. ¿Okay? ¿Cómo se va a manifestar? El paciente puede referir sensación de frío en miembros inferiores, además de él lo describe como calambres, hormigueos. ¿Okay? También puede haber disfunción intestinal y vesical por afectación del sistema nervioso autónomo. Las complicaciones microvasculares como la retinopatía diabética podemos verlas en no proliferativas y proliferativas. En la no proliferativa vamos a encontrar hemorragias, edemas, engrosamiento de capilares retinianos y microaneurismas, mientras que en la proliferativa la característica es la neovascularización y la fibrosis de la retina. La consecuencia puede ser un daño progresivo que me conduce a la ceguera. En cuanto a un esquema de la neuropatía diabética, nosotros tenemos que partir siempre de un estado de hiperglicemia con un aumento de la resistencia vascular endoneural y que vamos a tener entonces una disminución del flujo sanguíneo en el nervio, una hipoxia endoneural, disminución del transporte axonal, atrofia axonal, que lleva a la velocidad de conducción nerviosa disminuida. ¿Okay? Y por lo tanto, nosotros aquí vamos a encontrar que a nivel de la glucosa y la fructosa en el nervio van a estar aumentadas, la vía de los polioles que acabamos de mencionar, ha aumentado el sorbitol a nivel del nervio, lo mismo que el mioinositol en el nervio pudiera estar disminuido. Esta es una lámina para recordarles que es importante mantener una vida activa en cuanto al ejercicio físico, llevar una vida saludable en cuanto a la alimentación para disminuir los factores de riesgo para diabetes mellitus y resistencia a la insulina. Muchísimas gracias por su atención. Entonces concluimos la parte de diabetes mellitus.